esta, esta materia es español y con el nuevo enfoque del nuevo plan de estudios se llama Lengua y Comunicación 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer y en tu cuaderno, ahorita y en tu casa, vas a tomar notas de lo que consideres más importante, porque eso te va a servir para realizar un esquema en una cartulina o en un papel bond. Va a ser uno por, por día. Entonces, esta primera parte se compone desde la progresión uno hasta creo que hasta la 9, y la otra va a ser de la 10 a la 16. Entonces vamos a empezar con la progresión uno, 2 y 3, que habla acerca del resumen y del relato. Voy a estar leyendo lo más importante y me vas a ir ayudando. ¿No sabes si alguien más se va a conectar? La verdad no sé. Sí. Ok, si gustas, apóyame con tener el micrófono encendido para ir leyendo. Empiezo yo. Dice, vamos a comenzar con el resumen y con el relato, página 11. Y dice así: un resumen es un texto breve en el que se sintetizan todas las ideas relevantes de un escrito de mayor tamaño o complejidad. Se estima que un resumen sea un 25% del tamaño del original. ¿Me apoyas, por favor? Sí, claro. Claro, es que estoy buscando aquí. A ver, en los resúmenes o en dónde. Segundo párrafo, los resúmenes, ajá. Los resúmenes son formas condensadas de un texto, un discurso, un tema. Además, se pueden entender sin recurrir al original, porque se mencionan las ideas y los conceptos centrales o importantes en formas claras, y se descarta todo aquello que sea superfluo, decorativo o suplementario. Muy bien. Por las cuestiones de tiempo te voy a ir diciendo que puedes ir que puedes ir subrayando, y ahorita en tu casa puedes ir empezando a escribirlo. El primer párrafo sí se pasa. No sé si lo puedes subrayar o anotar ahí. Primer párrafo se pasa en el cuaderno. Y continuamos. Se redactan de manera objetiva. Este también se pasa en tu cuaderno. Dice, se redactan de manera objetiva. ¿Dónde voy? Es decir, en tercera persona y sin emitir opiniones o valoraciones sobre el tema o el asunto, ni agregar información que no existe en el original. Normalmente se realizan con la intención de brindar una muestra del contenido de un libro, resumir la información de un texto, después se tendrá que estudiar, brindar el núcleo de información generada durante un periodo de tiempo extenso y calificar las competencias de los estudiantes. ¿Me ayudas, por favor, con el siguiente párrafo? Sí, claro. En el ámbito escolar, los resúmenes conforman una técnica de estudio fundamental, porque al elaborarlos se comprenden mejor las estructuras de un texto y las ideas principales de un tema. Por lo tanto, son un paso fundamental para aprender o memorizar distintos asuntos. Muy bien. El resumen, a diferencia de otros tipos de texto, es cuando tú pones por escrito de manera resumida, por eso es un resumen, las ideas de alguien se pasan tal cual. Ese es un resumen. Cuando tú interpretas algo, es otro tipo de texto que vamos a ver a continuación. Dice, síntesis. Es un tipo de texto en el que se mencionan las ideas principales de otro escrito. Y a diferencia del resumen,
puede incorporar un análisis del autor e información que no aparece en el original. En una síntesis, aparte de poner la información resumida de un autor, aquí puedes hacer un pequeño análisis o una opinión que no aparece en el texto original. David, buenas tardes. ¿No? ¿Sí me escuchas? Buenas tardes, sí, profe. Tardes, muy bien. Para que me vayan ayudando entre los dos. Fíjense que este toda esta semana, estuve enfermo, entonces ahorita, traigo mucho dolor de garganta. Entonces, para que me vayan apoyando, por favor. El siguiente tema, ¿me puedes apoyar? Si tienes ahí tu manual a la mano, David, vamos a la página 12. Voy, ahorita me meto. Sí. Ahorita hablo. Ya, Muy bien. ¿Me ayudas, por favor, con tipos de resumen? tipos de resumen. Ajá. Existen distintos tipos de resumen. Resumen de estudio es aquel en el que se menciona todas las ideas principales de un texto. Sirve para estudiar distintas asignaturas, preparar monografías, tesis, artículos académicos o exposiciones y analizar distintos asuntos. Resumen documental, también denominado abstract, es aquel que se encuentra al comienzo de los artículos científicos para orientar al lector respecto a la información que hay en el resto del texto. Puede ser indicativo o descriptivo, cuando es breve y únicamente menciona las ideas principales del artículo, o informativo, cuando es más extenso y además de incluir las ideas principales del texto, hace referencia a los objetivos, la metodología, los resultados y la conclusión del trabajo. ¿Me apoyas Resumen, antes, por favor? Resumen ejecutivo. Sí, claro. Resumen ejecutivo. Es aquel que se complementa en el mundo financiero y de los negocios para brindarles la información necesaria sobre una empresa o una organización o pertenenciales, clientes o inversores. También leo resumen bibliográfico. Sí, los dos que quedan, por favor. Ok, resumen bibliográfico. Es aquel que incluye una breve descripción de un libro, una obra de literatura, una disertación. Se utiliza con fines divulgativos o como ficha en una biblioteca, una librería digital o un sistema de clasificación de libros. Resumen de prensa. Es aquel en el que se sintetizan las noticias más importantes de un periodo. Se suelen publicar en los grandes medios de comunicación como la TV. Muy bien. Por cuestiones de tiempo y como la unidad está un poquito larga, vamos a leer hasta que aparezca un punto, pero si es necesario que lo leas en tu casa. Fíjate muy bien. En la parte de abajo dice cómo se hace un resumen. En la página 13 nos aparece una serie de pasos en el cual nos dice cómo realizar un resumen. Dice paso número 1, reflexionar sobre el título. Se debe analizar el título con el objetivo de comprender cuál es el tema principal y cómo se lo aborda en el texto. Leer el texto original. Se debe leer el texto para comprender el tema y su estructura. Analizar cada párrafo. Se deben subrayar o realizar las ideas principales y descartar las secundarias. ¿Cuál es un consejo que les doy? Todo lo que sea importante no incluye la parte donde dice, por ejemplo, y aparece un listado. Cuando tú veas un listado de cosas o veas una numeración o veas
principalmente listado de cosas, de animales o de fechas o de números, por lo general no es una información importante, por lo general. Luego dice, ah, analizar cada párrafo, se deben subrayar, eso ya. Transcribir los subrayados, se deben copiar las ideas subrayadas en una hoja, pero ordenarlas de tal manera que formen oraciones y párrafos coherentes bien redactados. Revisar lo escrito. Se debe releer el texto final y eliminar las cosas que sobren. Y aquí viene una pequeña infografía, una imagen en donde dice que un resumen es una síntesis breve y concisa de un texto o información, destacando las ideas principales de manera clara y objetiva. Vamos a irnos a la actividad 1, que creo que es página 93. Sí, es 93. Dice así, aquí vas a hacer 3 cosas. Esta primera actividad va a ser para casa y dice, ordena los pasos que se sugiere seguir para revisar bien. Aquí tenemos unos 4 pasos. Están desordenados. En los cuadros que están en medio tú le vas a poner el número que corresponda, iniciando por el 1 y se termina en el 4. Luego dice, instrucciones. Vas a relacionar el texto que está de la parte izquierda con las imágenes que están en la parte derecha con relación a un resumen. Se relacionan con una línea. Y por último hay que leer las siguientes 2 oraciones y tú me vas a poner ahí, si para ti es falsa, pones una F mayúscula, o si es verdadero, pones una V mayúscula. Vamos a irnos a donde nos quedamos. Muy bien, continúo. Dice, un relato es la narración estructurada de un hecho real o imaginario. David, llegaste un poquito tarde, te comento lo que se va a hacer. Se va a escribir en el cuaderno información importante y esa información te va a servir para desarrollar un esquema, ¿sale? Para lo que escuches o lo que veas ahorita en el manual. Uy, ya se fue. Puede irlo escribiendo. Muy bien. Me quedé. Un relato es la narración estructurada de un hecho real o imaginario que se hace a través del lenguaje oral o escrito. ¿Me puedes apoyar, Ángeles, con el siguiente, por favor? Párrafo. Sí, un relato puede hacerse con fines diversos, como entretener a quien lo escucha o lo lee, ponerlo al tanto de lo ocurrido en alguna situación o reinterpretar. Sí, no, Jonathan. ¿Mande? No, se conectó Jonathan. O reinterpretar eventos ya conocidos y narrarlos desde otro punto de vista. De Muy bien. cualquier manera. Hasta ahí, por favor. Jonathan, ¿me puedes ayudar con el siguiente párrafo? Con si tienes por ahí tu manual con todo este párrafo, sería 1, 2, 3, el cuarto párrafo. Página 14. Sí, profesor. ¿En cuál nos quedamos? En la Página palabra 14, del relato. Cuarto párrafo. Sí, los relatos pueden clasificarse. Los relatos pueden clasificarse de muchas maneras, de acuerdo a diferentes particulares. Según el soporte en el que se transmiten, pueden ser orales, mediante la voz humana, y escritos, mediante la escritura. Según la intención que tienen, pueden ser literarios. Si tienen intención artística, históricos, sí pueden contar el pasado. Según la temática que abordan, pueden ser relatos fantásticos, relatos policiales, relatos amorosos, relatos eróticos, fábulas, entre muchos otros. Características Muy bien. de un relato. No, eso ya lo leo. Aquí nos está mencionando cuáles son algunas características del relato. Dice, consiste en recolecciones de eventos reales o ficticios dispuestos de modo de tal que pueden ser leídos de corrido de un modo coherente y cohesionado. Constan de una anécdota, personajes, escenarios, un narrador. Este último es su rasgo distintivo frente a otras formas literarias. Déjame ver qué más. ¿Me puedes apoyar, Ángeles?
con la parte donde dice cómo escribir un relato. Sí, claro. Ya voy a ver. ¿Cómo escribir un relato? Para escribir un relato conviene guiarse por los siguientes pasos. Elegir el que quiere contar. El primer paso a la hora de componer un relato es pensar muy bien en lo que se quiere narrar, es decir, de qué anécdota se dispone y qué tipo de eventos involucra. La anécdota es la materia prima del relato, es decir, si una anécdota resulta muy difícil elaborar un relato completo. También el de elegir. Ujú. Elegir cómo se quiere contar. Una vez elegida la anécdota que se quiere contar, se debe pensar en cómo contarla. Este paso es incluso más crucial que el anterior, pues un relato difiere de otro más en su abordaje de la anécdota en la misma. Para esto puede ser útil pensar en puntos de vista más conveniente para contar la anécdota. El punto temporal, el del cual se encontrarán los personajes principales. Contar la anécdota. Tras culminar las preparaciones y haber hecho las elecciones pertinentes, es el momento de contar sin más, ciñéndose a los pautados, a los pautados. A la hora de escribir, conviene tener una cuenta lo que se desea suscritar en el lector, para así poder elegir eficazmente las palabras. Muy bien, hasta ahí. Revisar. Ok. Muy bien, vamos a continuar ahora con la diferencia entre relato y cuento. Dice, los cuentos son un tipo de relato literario de corta extensión y estructura cerrada, que normalmente pueden leerse de un tirón. Se trata de uno de los principales géneros narrativos contemporáneos, cultivado por autores como Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Honor de Balzac, Henry James o Jorge Luis Borges. Pero al igual que en el caso de la novela, la crónica y otro tipo de narraciones, el cuento es una forma de relato. Ejemplos de relatos. El cuento El Sur de Jorge Luis Borges, el microrrelato El Mandarín de José Antonio Rames Sucre, el testimonio de Natalia Nikolaevna de su experiencia en la guerra en Ucrania, el relato bíblico de la Torre de Babel, entre otros. Jonathan, ¿me ayudas a leer? No sé si se alcanza a ver la imagen donde dice que es relato, ¿sí se ve? Sí, un relato se considera un cuento corto, narración breve de ficción que es más corto que una novela y que por lo general solo se incluyen pocos personajes. El relato se basa en una sucesión y de acontecimientos que mediante isotopias, palabras conectoras, ayudan a lo que la lectura sea uniforme. Vamos a irnos ahora a la página 94, creo, que es la actividad 2. En esta actividad 2 dice, completa las palabras en la parte de abajo. Tenemos un texto que está en la parte de arriba. Es el fragmento, bueno, son pequeños fragmentos como de cuentos o de relatos. Y tú lo que vas a hacer, a completar las palabras que están abajo y las vas a escribir en la parte de arriba, ¿sale? Es lo que vas a hacer. Entonces, actividad 2 también es para casa. No sé si tengan duda con eso. No, ¿verdad? No, ninguna duda. Ok. Vamos a ver algo muy importante. Que te va a servir para las demás materias. Es cómo identificar puntos clave en un texto, en un relato o en cualquier otro, o en un artículo que tú tengas que leer después. Dice,
La identificación de puntos clave es una técnica de lectura crítica que consiste en encontrar y destacar las ideas más importantes y relevantes dentro de su texto. Su propósito es ayudar a los lectores a comprender el mensaje central, los argumentos principales y los detalles esenciales que el autor quiere transmitir. Y aquí te hace mención de algunas estrategias para identificar puntos clave. Una de ellas es lectura activa, preguntas guiadoras, estructura del texto, revisión y énfasis del texto y conectores lógicos. Algunos de esos conectores pueden ser, por lo tanto, sin embargo, además y en conclusión. Dice algo muy importante, dice, importancia. La importancia de esto consiste en identificar puntos clave, es esencial para resumir textos, analizar argumentos, tomar decisiones informadas y comunicar ideas de manera efectiva. Ayuda a evitar la sobrecarga de información y a centrarse en lo más relevante. Y luego dice así, identificar puntos clave e ideas principales. Número 1, revisa tus notas. Número 2, centrarse en ideas centrales. Número 3, busca puntos de apoyo. No, busque detalles de respaldo. 4, elimina la información irrelevante, como lo que les comenté. Puede ser fechas, ejemplos, un listado de cosas. Eso por lo general no es información relevante. Y crea un esquema aproximado. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jonathan? Lo último de la 17 hasta la mitad, hasta antes donde dice importancia. Jerarquización de información importante. Definición y propósito. La jerarquización de información es el proceso de organizar y priorizar la información según su relevancia o importancia. Esto implica determinar qué información es esencial, qué es secundaria y qué detalles son menos importantes e incluso irrelevantes. Técnicas para jerarquizar información. Identificación de la idea principal, determinar la tesis o el mensaje central del texto y a partir de ahí para jerarquizar. Análisis de estructura, observar cómo el texto está organizado, introducción, cuerpo, conclusión, para identificar cómo se presentan las ideas y su importancia. Uso de criterios de relevancia. Considerar factores como la novedad, la utilidad, la precisión y la validez de la información. Mapas conceptuales. Utilizar diagramas o mapas conceptuales para visualizar la relación y la jerarquía entre diferentes ideas y conceptos. Síntesis y resumen. Practicar el resumen de textos para enfocarse en las ideas principales y secundarias, eliminando detalles menores. Muy bien, Ángela, ¿me puedes apoyar? Importancia. Sí, claro. Importancia. Jerarquizar información es crucial para una comunicación clara y efectiva, ya sea una redacción de textos, la realización de presentaciones orales o la toma de decisiones. Ayuda a los lectores o oyentes a aprender y retener mejor información, y a los escritores y a oradores a organizar sus ideas de manera lógica y persuasiva. Muy bien, vamos a irnos a nuestro cuaderno de actividades, actividad 3. Y esta está un poquito compleja, fíjense bien, se compone de varias instrucciones. En las imágenes que están del lado izquierdo, consiste en que tú leas la instrucción y pongas en el cuadrito que está acá en blanco a qué personaje se está refiriendo. Te voy a leer el primer ejemplo. Dice, tenemos 5 amigos: Aldo, Daniel, Cristian, Rubén y Nilo. Ubica los nombres de acuerdo a los siguientes datos. Cristian es el más alto. Entonces, si es el más alto, vas a ubicar en dónde está el niño más alto y vas a poner abajo su nombre. A la derecha de Cristian está Daniel.
Rubén es el más bajo. A la izquierda de Rubén está Nilo. A la izquierda de Rubén está Nilo. Entonces, ahí vas a ver en qué orden están y vas a poner el nombre a quien corresponda. Y en la parte 2 donde dice resolvemos, ahí hay unas preguntas. Dice, Alicia es mayor que Beatriz y está mayor que Cecilia. ¿Quién es la mayor y quién es la menor? Entonces ahí vas a ver quién es la mayor de las tres y quién es la menor, ¿sale? Y es lo mismo que está abajo, dice, en un edificio de 4 pisos, Pedro vive en el último piso, Carlos un piso arriba de Lalo y Juan 2 pisos arriba de este. Luego Juan vive en él, vas a poner ahí, en ese cuadro amplio, en cuál piso vive. Si en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. No sé si tienen duda. No hay Ninguna. ninguna duda. A ver, dime. ¿No? Muy bien. Vamos a irnos al siguiente tema. El siguiente tema, jóvenes, ¿sabes si esta materia es para 2 sábados o para 3? La verdad no sé, no dijeron en el grupo si era para 2 o para 3. No, porque la que di en la mañana, que es esta, es para 2 sábados. Entonces, para 2 sábados sí es mucha lectura. Creo que para el día de hoy vamos a llegar, no sé si a la página 54 o 57, para ir leyendo hasta donde haya un punto para poder abarcar todos los temas, ¿sale? Entonces, cuando les toque leer hasta donde vean un punto, hasta ahí se quedan. O si es necesario leer un poquito más, se los digo. Dice fuentes de información. Las fuentes de información son los recursos de los que se extrae la información para la elaboración de todo tipo de trabajos académicos. Vean, bien sean TFG, TFM, ensayos, etcétera. Es importante tener en cuenta que no todas las fuentes de información son igual de confiables o relevantes para cada tema o disciplina. Por eso es fundamental saber cómo evaluar la calidad y pertinencia de las fuentes de información para poder seleccionar las mejores para nuestro trabajo. Y aquí viene una clasificación de fuentes de información según su tipo. Permítanme, me llegó un mensaje. Ah, ya sé quién es. Viene del lado izquierdo fuentes primarias, que es como la fuente primordial, la más importante. Y ahí viene documentos históricos, entrevistas, fotografías, archivos de audio. Y luego viene las secundarias, que es de donde se extrae esa información primaria. Dice libros de texto, artículos de revistas, informes de investigación, catálogos, periódicos, etcétera. Y las terciarias es donde se obtiene la información resumida o la información más importante acerca de algo, por ejemplo, en diccionarios, enciclopedias, directorios, catálogos, entre otros. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con fuentes de información primarias, todo ese párrafo? Y Jonathan, con fuentes de información secundarias, por favor. Sí, claro. 20. Fuentes de información primarias. Las fuentes primarias son aquellas que provienen de la experiencia directa a la observación de los hechos. Son documentos originales o primeras impresiones de un evento o investigación. Esto puede incluir documentos históricos, entrevistas, encuestas, diarios de campo, registros médicos, entre otros. Estas fuentes son muy importantes en la investigación, ya que proporcionan una comprensión directa de los fenómenos y sucesos estudiados. ¿Me ayudas, Jonathan, por favor? Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que recogen, sintetizan y analizan información
de las fuentes primarias. Son una compilación de información que otros han recogido y publicado previamente. Los libros de texto, los artículos de revista y los informes de investigación son ejemplos de fuentes secundarias. Estas fuentes son útiles para contextualizar los eventos o para obtener una visión más general sobre un tema. Muy bien, gracias. Yo les voy a leer acerca de fuentes de información terciarias. Dice, las fuentes terciarias son aquellas que sintetizan y presentan información de las fuentes secundarias. Esos incluyen diccionarios, enciclopedias, directorios y otros recursos de referencia. Y esta tabla, estos ejemplos, los vas a leer en casa, por favor, 21 y 22. ¿Me ayudas a leer solamente el primer párrafo, Ángeles, el de consejos a la hora de emplear fuentes de información? Jonathan el 2 y yo el tercero. Por favor. Sí, ya voy. Dice, te traemos algunos consejos que puedan ayudarte o encontrar la información que necesitas de formas efectivas y eficiente. Ojalá alguien nos hubiera dado antes a nosotros. ¿Me ayudas, Jonathan? Identifica las palabras clave. Antes de comenzar la búsqueda, es importante identificar las palabras clave que se utilizarán para buscar información. Estas palabras claves deben ser específicas y relevantes al tema que se está investigando. Muy bien. Usa diferentes fuentes. Es recomendable no confiar únicamente en una fuente de información. Es necesario utilizar diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias, para tener una visión más amplia y completa del tema que se está investigando. Y aquí ya te dan otros consejos y vamos a irnos de favor a la página 4, que es creo que página 96. Muy bien. Fíjate muy bien lo que vas a hacer aquí. Aquí vas a relacionar los elementos con los tipos de las fuentes. Los tipos de las fuentes son los que están en la parte del medio, como fuentes escritas, fuentes materiales, gráficas y orales. Y en la parte izquierda están los elementos. Entonces lo que tú vas a hacer, vas a poner en la parte derecha a qué elementos corresponden los tipos de fuentes que están en la parte del medio. No sé si me voy a entender. Lo que está en la parte izquierda lo vas a poner en esta parte, pero en esta parte que está en la derecha, ¿sale? Entonces es lo que vas a hacer. Entonces ya llevamos hasta ahorita actividad 4. A ver, dime si te escucho. Profe, pero del lado izquierdo son 7 y del lado derecho son 8. Ahí... No va a quedar en blanco. Ok, ¿Vale? Ok. Entonces va. continúo. ¿Me ayudas a leer, por favor, Ángeles? Donde dice análisis de textos escritos, por favor. Sí, análisis de textos escritos. El análisis de textos escritos es el proceso de examinar un documento para entender su contenido, escritura, significado y propósito. Este análisis busca descomponer el texto en sus componentes fundamentales para comprender mejor el mensaje del autor y evaluar su efectividad. Muy bien. Elementos clave en el análisis de textos escritos. Hay muchos elementos. Uno de ellos es el contexto, en el que es necesario considerar el entorno. El otro es el tema y tesis, identificar el tema principal. Estructura, aquí es necesario analizar cómo está organizado el texto. Estilo y tono, si el tono es formal o informal y cómo es el estilo, si es narrativo, descriptivo, expositivo, literario, etcétera. Después tenemos recursos retóricos, que espérenme, que esto es hace referencia a elementos de poesía
como metáforas, analogías y otros recursos literarios. Evidencia y soporte. Consiste en examinar los datos, citas, ejemplos y argumentos utilizados para apoyar la tesis. Déjenme ver en qué orden. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jonathan, donde dice análisis de textos orales y visuales? Ese párrafo completo. El análisis de textos orales y visuales. El análisis de textos orales y visuales implica examinar el contenido, los elementos visuales y la forma en que se presenta la información en discursos, conversaciones, imágenes, videos y otros medios audiovisuales. Su objetivo es interpretar el mensaje, evaluar su impacto y comprender cómo se utiliza el lenguaje visual y verbal para comunicar ideas. Muy bien, ¿me puedes ayudar, Ángeles, con los elementos clave, por favor, en el análisis de los textos orales? Sí, elementos claves en el análisis de textos orales. Tono y entonación. Examinar cómo el tono de voz y la entonación afecta el significado del mensaje. Lenguaje corporal. Interpretar gestos, expresiones faciales y posturas. Estructura de discurso. Analizar la organización del discurso, incluyendo la introducción, cuerpo y conclusión. Contexto, audiencia. Considerar el contexto en el que se da discurso y el público que está dirigido. Muy bien, después tenemos los elementos clave en el análisis de textos visuales. Entre ellos se encuentra la composición visual, simbolismo e iconografía, estilo visual, el impacto, perdón, no sé dónde me quedé, el impacto emocional y persuasivo. Y tenemos la importancia, dice, el análisis de textos orales y visuales es esencial en áreas como la publicidad, cine, comunicación, psicología, puesto que influyen en las percepciones y comportamientos del público. Y aquí nos menciona un esquema sobre los tipos de textos orales, sus características y funciones. Dice que no planificado se encuentra la preparación o el esquema previo. En los no planificados está el texto oral espontáneo. En la comunicación singular los expresa solamente una persona. Comunicación dual es entre dos personas o dos interlocutores. Y la comunicación plural es la que se genera en las reuniones. Vamos a irnos a la actividad 5. Sí tienen ya impreso su manual, ¿verdad? De actividades. Sí, ¿verdad? Yo por el momento no, pero lo voy a imprimir mañana. Sí, te encargo la parte de las actividades. Punto número 1 dice, completa el concepto sobre la profundidad de un texto con las palabras del recuadro. Tenemos ahí un texto que habla acerca de la profundidad en español, y tú lo que vas a hacer es poner las palabras que están arriba en los espacios que están en blanco, para que el texto se escuche de manera coherente, ¿sí? Y luego dice, segunda parte, elige cuál de las siguientes conceptos define lo que es un texto. Vas a leer las tres y me vas a elegir cuál de esas define lo que es un texto para ti. Y al finalizar dice, une con línea los subcriterios con su correcta definición. Por ejemplo, si no encuentras alguno, puedes hacer uso de internet o del manual para relacionar lo que está en la parte izquierda, que es la definición, con el significado que está del lado derecho. ¿Sí, Ángeles? Sí, está bien. Vamos a actividad 5. Muy bien, ¿me ayudas a leer solamente el primer párrafo, Ángeles, que dice concepto y métodos de lectura de textos, página 25? Sí.
Concepto y métodos de lectura de texto. La lectura de textos es el proceso de interpretar y comprender el significado de un texto, ya sea escrito, oral o visual. Este proceso no se limita a la simple decodificación de las palabras, sino implica una comprensión más profunda del contenido, el contexto y el propósito del texto. Muy bien, y aquí nos dice algunos tipos de lectura. Dice métodos de lectura de textos. Tenemos lectura literal, literatura inferencial, lectura crítica, analítica ¿y cuál es la otra? Lectura creativa. ¿Me ayudas a leer, por favor, David, la parte donde dice importancia? Importancia. Comprender y aplicar diferentes métodos de lectura de textos es fundamental para una interpretación precisa y completa de los mismos, lo que es crucial en la educación y la educación, la comunidad profesional y la interacción con los medios. Ángeles, tú no eres de aquí de Manzanillo, no, ¿verdad? No, yo ahorita estoy en Hidalgo. Hidalgo, ¿y tú, David? Yo sí, soy de aquí. Ah, ok. Sí, está bien. Lo que pasa es que, si les encargo igual ahorita, igual ahorita como a las 7, voy a dar unos minutitos para ver si se pueden acomodar, si hay posibilidad de que se acomoden y poderlos ver, para poderlos identificar, porque estuve asignando calificaciones y se me confundieron dos alumnos. Entonces, para ahorita a las 7 darles un chance y también poderlos ver, ¿sale? Porque, por ejemplo, Sí, déjenme ver si era con ustedes. Aquí está Magali de Los Ángeles. Bumas, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Sí, por ejemplo, no supe si se conectaron o entregaron todas las actividades, lo que fue el alumno Vasco Eduardo y Jonathan. Eres tú, Jonathan David Robles. La materia pasada, ¿cuál fue la que les di? ¿Inglés o cuál? No, era así como de ciencias que nos puso a hacer Ah, los experimentos. la materia y sus interacciones, ¿verdad? Sí, esa. Ah, ok, entonces es suerte para que las 7 los pueda ya reconocer, porque sí tuve duda con esos dos. Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor, Ángeles, en los tipos de lectura? Esto sí es importante. Sí. Tipos de lectura. Superficial. Se obtiene una idea general sin ahondar en los detalles. Selectiva. El lector hace una búsqueda rápida para obtener información puntual. Comprensiva. Requiere más tiempo para entender la totalidad de ideas presentadas en el texto. Crítica. El texto es analizado y contrastado con los conocimientos previos del lector. Muy bien. Vamos a irnos a actividad 6, que es creo que página 95. Voy a ver. Ah, no, es este. Fíjate muy bien lo que vas a hacer. Aquí tenemos un pequeño texto que habla acerca de un gato que se llama Misifus. Vas a leer ese texto y con base a lo que leíste vas a ordenar las oraciones, numerándolas del 1 al 4 según cómo ocurrió esa historia, ¿sale? Entonces, el 1 es el inicio y el 4 ya es el término de la historia. Y la otra parte dice, selecciona la respuesta correcta. Vas a leer cada una de las preguntas y vas a encerrar en un círculo o vas a tachar la respuesta correcta para ti, ¿sale? Entonces llevamos 6 actividades. Ah, ya ni me acuerdo qué página es. Era la página 27. 27, muy bien.
¿Me vas a ayudar a leer de manera resumida, Ángeles? ¿Me vas a ayudar a leer la mitad de la página? Y Jonathan me ayuda a leer la otra mitad, hasta donde vean un punto. Ajá, dime. Ah, David, Profesor, la página 27 de manera resumida dijo, sí, comentó. sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, hasta donde veas un punto o hasta donde veas que es importante, ahí vamos a leer. El siguiente tema se llama técnicas de lectura y evaluación de fuentes. ¿Me puedes ayudar, Ángeles? Profe, Dime. me quedé en la página 27, pero ¿cuáles son las técnicas de lectura? Sí, apenas las vamos a ver. Ah, ok. Ajá. ¿Me ayudas, Ángeles, por favor? Sí, las técnicas de lectura son una herramienta que todos deberíamos tener disponible. ¿Cuántas veces hemos fracasado al no tener que leer textos en kilomáticos? Dice, la lectura está ligada al aprendizaje del ser humano. No obstante, esta actividad no se encuentra exclusivamente relacionada con ámbitos académicos. Analicemos los siguientes ejemplos. ¿Leo los ejemplos o esos no? Sí, por favor. Finalmente, llegó la pantalla tan deseada, pero su instructivo para instalarla tiene varias páginas. En 2 días hay una presentación en el trabajo y para hacerla es necesario leer más de 200 páginas de reportes y memorados. Para efectuar un trámite importante ante una institución de gobierno, llega al correo electrónico un manual de procedimiento extenso y detallado. ¿Leo hasta ahí o leo más? Le sigo, profe. Profe, Perdone, página 27 donde dicen que todos estos escenarios. le sigo yo. Sí, por favor. Aunque todos estos escenarios parecieran adversos, no lo son tanto. Nuestro cerebro es capaz de asimilar cantidades indescriptibles de información. La clave está en cómo la dosificamos a través de la lectura. Entonces queda claro que leer es una actividad que requiere planeación. Por ello es indispensable que conozcamos estrategias o técnicas adecuadas que nos ayudan a hacerlo de forma eficiente. Podemos definir las técnicas de lectura como un conjunto de procedimientos encaminados a que el lector entienda el contenido de un texto. Sin embargo, aplicarlas requiere una mente ejercitada o acostumbrada a esta actividad. Para lectores principiantes podemos recomendar algunos ejercicios que ayudarán a la concentración y al control de la vista. Muy bien. Vamos a irnos. Dice, ¿qué ejercicios hacer para mejorar la lectura? Los ojos, al igual que muchos órganos, pueden ser entrenados a la hora de leer. El uso de la vista es indispensable para poderlo hacer de manera eficiente. Por lo tanto, los ejercicios que presentamos están diseñados principalmente para enfocar mejor y prestar atención a los detalles. Número uno, seguimiento del dedo propio. Este método consiste en usar nuestro índice como puntero para marcar el ritmo de la lectura. El ejercicio está diseñado para mejorar la velocidad al leer y enfocar cada enunciado con mayor eficiencia. Seguimiento del dedo de otra persona. Este ejercicio es similar al anterior. La diferencia está en que el ritmo de la lectura lo marca la otra persona. La ventaja de esta forma de lectura es que, al no tener control de la velocidad al leer, nuestra vista se ajustará de forma más automatizada. Clasificación de las técnicas de lectura.
Los objetivos de estas técnicas de lectura jóvenes son los siguientes. Dice, obtener información específica de forma rápida, entender la idea general de un relato, interferir información y entender cada detalle de un texto. ¿Me ayudas a leer, por favor? Técnicas de lectura de Los Ángeles, por favor. Sí, técnicas de lectura veloz. La lectura está presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en el estudio, en el trabajo de investigación, con documentos legales, etc. Tener la capacidad de comprender todo tipo de textos en el menor tiempo posible puede ser de gran ayuda para mejorar el desempeño en la oficina o en la escuela. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? A continuación. También el siguiente. Sí. A continuación daremos una lista de principales técnicas de lectura rápida que pueden emplearse para disminuir el tiempo que tardamos en analizar cualquier tipo de escrito. Cabe destacar que para que una lectura pueda considerarse veloz, deberá estar entre 300 y las 700 palabras por minuto. Muy bien, ¿me ayudas a leer, por favor, Jonathan? Lectura diagonal y hasta lectura rápida, por favor. Página 28 y 29. Ok. Lectura diagonal. El objetivo principal es obtener una idea general de lo que se quiere leer. Para aplicarla, se recorre el texto del zigzag, Ajá. comenzando desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Con este método es posible captar títulos, palabras en negrita o listados. Fotoreadic. Ajá. Fotoreadic. Se caracteriza por centrarse más en la memoria fotográfica del lector y no en la gramatical. Consiste en pasar la mirada por la hoja o el texto que se va a leer para obtener la idea general, captando algunas palabras o párrafos. Skimming. Ajá. En esta técnica se lee el primer y el último párrafo, saltándose el resto para posteriormente concentrarse en obtener datos relevantes de la información. Se presta atención a las descripciones de gráficos y palabras resaltadas. La diferencia con otras técnicas es que en caso de encontrar algún dato relevante, se debe leer la oración completa. Lectura puntual. Como su nombre lo indica, el lector únicamente busca leer de manera detallada párrafos específicos del texto. En esta técnica no se comprende el texto de forma completa, solo aquellas partes que el lector considera relevantes. Lectura rápida. También es considerada una técnica de estudio y se recomienda para obtener la mayor cantidad de información. Su característica es el lector va basando el texto sin detenerse o profundizar lo que está leyendo. Muy bien. Y a continuación me hace mención a técnicas de lectura comprensiva. Las técnicas de lectura veloz pueden ser eficaces cuando se requiere tener una comprensión profunda del texto en cuestión. Se recurren a técnicas de lectura comprensiva para lograrlo. Algunos ejemplos son los siguientes. ¿Me ayudas, Ángeles? Por favor. Sí, ya voy. Algunos ejemplos son los siguientes. Secuencial consiste en leer de principio a fin el texto completo. El objetivo es que se logre sin tener que regresar a leer las ideas plasmadas. La ventaja es que puede adaptarse a la necesidad de cada lector. Además, es el primer paso para adoptar otras técnicas que requieren más práctica. Muy bien. Hasta y me das tantito chance. Voy a ir al baño. ¿Sale? No me tardo.
Ya vine. ¿En qué nos quedamos? ¿En voz alta? Ángeles. No, nos quedamos Intensiva. en intensiva. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Se emplea? ¿Yo o David? Si quieres tú, y ahorita que continúe David. Ok. Se emplea cuando se busca entender más allá de lo que está escrito, es decir, las interacciones que quien escribe. Un ejemplo de aplicación es aprender un segundo idioma, ya que se busca que las ideas plasmadas tengan lógica en una lengua diferente. Muy bien, y después nos encontramos con lectura en voz alta, lectura especializada, lectura en silencio y así sucesivamente. Déjenme ver hasta qué página vamos a ver porque no vamos en la 30. Se supone que debemos de ver hasta la página. Creo que era hasta la 54, déjenme ver. Vamos a trabajar, vamos a ver si alcanzamos hasta la página 56. Para que anoten de tarea, en su cuaderno llevas las actividades de la 1 a la 14. De la 1 a la 14. Y para el siguiente sábado van a ser de la 15 a la 25, ¿sale? Entonces vamos a llegar el día de hoy, vamos a intentar llegar hasta la página 56, que es donde dice actividad 14. Entonces, ¿qué página íbamos? En la página 29. No, página 30. Ajá. Sí, dime, Ángeles. Maestro, pero Ah, si nada más nos vamos a mostrar nosotros dos, entonces, ¿cómo va a identificar a los demás del grupo? No, sería para después, Ok. porque sí tenía duda con eso, eran con los alumnos más que nada, porque de ti sí me acuerdo. Estuvimos cuando llovió muy, muy fuerte. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, que varios de los compañeros no podían entrar por su falla de internet. Sí, sí me acuerdo de eso. Entonces, igual eso lo vemos después. Vamos a irnos a la actividad 7. La actividad 7 es esta, dice, relaciona con el concepto con su definición. Tenemos aquí la definición del lado izquierdo en la columna verde y del lado derecho está el concepto como de un color que será como café claro, beige, algo así. Lo que tú vas a hacer, vas a leer cada definición y la vas a relacionar con su concepto con una línea. Eso es actividad 7. Y vamos a irnos a la página donde nos quedamos, que es evaluación de textos textuales. La evaluación de elementos textuales. La evaluación de elementos textuales es el proceso de analizar y valorar los componentes estructurales y de contenido de un texto. El objetivo es determinar la calidad, la coherencia y la efectividad del texto en la transmisión del mensaje. Tenemos algunos elementos clave para evaluar. Uno de ellos es el contenido. El contenido está relacionado con la exactitud y la veracidad, profundidad y complejidad, y relevancia y pertinencia. En la veracidad consiste en verificar la corrección de los datos y la autenticidad de la información presentada. En la profundidad y complejidad se evalúa si el texto aborda el tema con suficiente detalle y se presenta múltiples perspectivas, y la relevancia y pertinencia determina si el contenido es relevante para el propósito y para la audiencia. En este caso, la audiencia es el público. Estructura, ¿me ayudas por favor, David? Estructura, organización y fluidez. Analizar la disposición de las ideas y su conexión lógica. Un texto bien estructurado facilita la comprensión del lector. Introducción, desarrollo y conclusión. Evaluar la claridad y la efectividad de estas sesiones en presentar, desarrollar y concluir
las ideas del texto. Estilo Muy y tono. Consiste en el tono. Verificar si el tono formal, informal, académico, etc. es apropiado y se mantiene constante a lo largo del texto. Estilo y estructura. Evaluar el uso del lenguaje, la complejidad, las oraciones y la elección de palabras. Lenguaje y gramática. es con eso, con lenguaje y con Ok. gramática, por favor. Ángeles, ¿me puedes apoyar? Sí, ¿en dónde? Lenguaje y gramática. Ok, lenguaje y gramática. Corrección gramatical. Comprobar la correcta aplicación de reglas gramaticales y sintácticas. Uso de vocabulario. Evaluar la riqueza y presión de vocabulario utilizado. ¿Leo también importancia? Sí, por favor. Importancia. La evaluación de elementos textuales es fundamental en la edición, la crítica literaria, la investigación académica y educación, ya que asegura que el texto cumple con los estándares de calidad y sea efectivo en comunicar su mensaje. Vamos a continuar con técnicas de análisis de fuentes de información. Dice, las técnicas de análisis de fuentes de información son métodos utilizados para evaluar la fiabilidad, validez y la relevancia de las fuentes que proporcionan datos o información. Estas técnicas son cruciales para asegurarse de que la información utilizada en investigaciones, reportes o cualquier trabajo académico sea precisa y adecuada. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jonathan, principales técnicas de análisis? Los 3 primeros puntos, por favor. ¿En cuál principales? Ya vi. 32. Ajá. Evaluación de credibilidad. Credibilidad, sí. Autoridad de autor. Verifica las credenciales, la experiencia y la reputación del autor. Reputación de la publicación. Evaluar la credibilidad de la publicación o editorial, considerando si es reconocida en el campo. Imparcialidad. Identificar posibles sesgos o conflictos de interés del autor o la fuente. Relevancia y pertinencia. Fecha de publicación. Considerar la actualidad de la información, especialmente en campos donde los conocimientos cambian rápidamente. Propósito y audiencia. Evaluar para qué audiencia está destinada la fuente y con qué propósito fue escrita. Informar, persuadir, vender, etc. Exactitud y verificabilidad. Referencias y citas. Comprobar si la fuente proporciona referencias y citas de apoyo que puedan ser verificadas. Consistencia con otras fuentes. Comparar la información con otras fuentes confiables para verificar su consistencia. Análisis de contenido. ¿Le sigo? Sí, por favor. Análisis de contenido. Complejidad y profundidad. Evaluar si la fuente aborda el tema con suficiente detalle y manera comprensible. Perspectivas múltiples. Comprobar si la fuente presenta varias perspectivas o si es un unilateral. Muy bien, ¿me ayudas, Ángeles? Importancia. El análisis crítico. Sí, claro. Importancia. El análisis crítico de las fuentes de información es esencial para la integridad académica, la toma de decisión informadas y el desarrollo de argumentos sólidos. En cualquier investigación, ayuda a evitar propagación de información errónea o cegada y garantiza que las conclusiones se basen en datos verídicos y confiables. Muy bien, vamos a irnos a la actividad 8. En la actividad 8 hay una serie de preguntas que hay que leer
y con base a lo que tú leíste y a lo que conozcas vas a contestar. Una de esas preguntas dice, ¿cuáles son los principales criterios que se deben considerar al evaluar, perdón, la estructura de un texto escrito? ¿Cómo influye la consistencia del tono en la efectividad de un texto? ¿Qué aspectos del estilo de escritura deben analizarse para determinar la adecuación del texto a su audiencia objetivo? Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces ya llevamos 8 actividades. En la 8. Y aquí es la última parte que vamos a ver. Aquí es desde la unidad 4 a la 9. Y el primer tema es identificación de los textos literarios. Les voy a leer de manera resumida la introducción. Dice así, los textos literarios solo se refieren al contenido de la obra sin tener en cuenta el género literario al que pertenece. En general reflejan emociones o sentimientos abstractos como el amor, el odio, la muerte que se tratan de forma semejante en la poesía, en la narrativa o en el teatro. Por lo tanto, al hablar de temas literarios, se hace referencia a los asuntos centrales de los poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, etc. El tema literario presenta los asuntos generales sobre los que gira la trama expuesta en la obra y los conflictos basados en este tema central que creados por el autor aparecen para llegar a su resolución. Y vamos a ver en la parte de abajo. Dice, en ocasión de los temas harán referencia a los tópicos o motivos literarios y que pueden aparecer en el texto. Y aquí vienen algunos motivos por los cuales el autor realiza ciertos textos literarios. Dice, el argumento de la obra muestra cómo se presenta la temática en el planteamiento o exposición. Hay un nudo, un conflicto y hay un desenlace y una resolución. En cualquier tipo de texto, ya sea por ejemplo en cuentos, en novelas, en obras de teatro, siempre se expone un problema o se exponen más bien a los personajes, la historia. En la parte del desarrollo se presenta el conflicto o el problema y por último en la parte final se resuelve ese problema y se le da una conclusión. ¿Me ayudas por favor, David, con el último párrafo, página 35? El argumento de un texto es seleccionar las acciones o acontecimientos esenciales y reducir su extensión conservando los detalles más importantes. El argumento puede desarrollarse en uno o dos párrafos. El alumno debe tener presente, además de no debe interpretar el texto, debe ser fiel a lo que dice el texto, pero expresándolo con sus propias palabras. En ese sentido, puede serle de utilidad el siguiente método para resumir un texto. Muy bien. Voy a buscar ahorita algo y de favor me vas a ayudar a leer de manera resumida de la 36. Ahora te digo hasta cuál. De la 36 a la 40, por favor. Me ayudas a leer de la 36 a la 40 y en tu cuaderno me vas a anotar los puntos más importantes, por favor, en lo que yo busco algo, ¿sale? Deme unos minutos. Ahorita vengo. Yo, profesor. No, los dos, o sea, cada quien en su cuaderno. Ah, ok.
¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe, yo voy en la página 37. Ok. Sí, todavía tampoco, yo tampoco acabo. Sí, está bien. Entonces, espera. Sí, dime. Las actividades, ¿cómo las vamos a mandar? ¿Si las vamos a mandar directo a usted o igual, de igual manera las vamos a mandar al grupo? ¿Cómo se le llama? ¿Cuántos alumnos son? Déjeme contarlos, a ver cuántos somos. Ujú. Porque Sa- la tú verdad eres- no sé, nunca se han juntado todos los alumnos en un... exacto. ¿Tú eres la jefa de grupo? No, Ok, mira, lo que pasa es que por cuestiones así de espacio en mi celular, cada grupo en el que estoy dando clases, en prepa y en licenciatura, les estoy pidiendo que me diseñen un drive. ¿Sabes hacer drives o no? ¿En Google Drive o no? la verdad no. ¿No? Y como veo que ustedes se conectan muy, Al parecer nada más somos 5 alumnos porque ya no aparecen más. Maestro, tiene su micro apagado. ay, perdón, que les paso mi correo, es correo de Gmail. Sí, sí, está bien. Y las actividades se las enviaremos ahí. Sí, por favor. Hasta antes del miércoles 6 de la tarde. Ok.
Ese es mi correo y les paso mi celular. Sí, a ver, déjenme corroborar, checo que 9270487 y ese es mi correo. Tuve que hacer otro correo porque ya lo tenía lleno. Entonces desde ahí, ¿sale? ¿No han terminado? No, ¿verdad? No, entonces las actividades se las enviaremos por el correo. Sí, ahí, por favor. Sí, ok. 4 minutos y continuamos con lo último, por favor. ¿Listos? Vamos a continuar. Empiezo a leer. Es interpretación de tratamientos explícitos e implícitos. Dice así. La interpretación de tratamientos explícitos e implícitos se refiere al análisis de cómo un autor presenta temas e ideas de manera directa y abierta. Estos son explícitos o de manera sugerida y no dicho, implícitos. Este análisis ayuda a revelar significados ocultos y entender el mensaje completo del texto. Características del tratamiento es explícito. El autor expresa claramente las ideas y temas, dejando poco a la interpretación del lector. Uso de afirmaciones directas y explícitas. En los tratamientos implícitos, las características son las siguientes. El autor sugiere ideas y temas a través de insinuaciones, símbolos, metáforas y lenguaje connotativo, y requiere que el lector lea entre líneas y haga inferencias. Técnicas para la interpretación. Hay varias. Una de ellas es el análisis contextual, en la cual se considera el contexto histórico, cultural y social del texto. La lectura crítica consiste en identificar patrones, símbolos y metáforas que pueden sugerir significados implícitos y comparación y contraste. Vamos a irnos de favor a la actividad 10, que debe ser página 115 aproximadamente. No. La actividad 10 consiste en esto. Tenemos aquí dos textos y en el primer texto vas a leerlo, dice leer atentamente y vas a responder las cuatro cosas que te están pidiendo.
Número 1, ¿cuál es el tema del texto? Número 2, ¿qué título le pondrías? Número 3, ¿cuál es la idea principal? Y número 4, escribe 3 ideas secundarias, ¿sale? Y en la otra parte tenemos un texto y lo que tú me vas a hacer es leer ese texto y vas a responder las preguntas 4 y 5 seleccionando la respuesta correcta entre la A, la B, la C o la D. Y continúo 43 más o menos. Muy bien, vamos yendo ya a la última parte más o menos que habla de técnicas de redacción. ¿Me ayudas a leer, por favor, la comunicación escrita, David y Ángeles, con fases de la redacción? Dice, las técnicas de redacción son métodos y estrategias que ayudan a los escritores a comunicar sus ideas de manera clara, efectiva y persuasiva. ¿Me ayudas, por favor, David? Voy, profe, ¿nos quedamos en dónde? En la comunicación escrita. Ok. La comunicación escrita. El uso de los dispositivos móviles ha perjudicado a gran medida las habilidades de redacción de las nuevas generaciones. Los correctores automáticos, por ejemplo, han sido la causa de que muchas personas no conozcan la normativa en ortografía y gramática. Las nuevas tecnológicas no solo han cambiado la forma en la que nos comunicamos y escribimos mensajes, sino también la calidad y el estilo de los textos informativos y didácticos, entre otros. No está de más conocer las diversas técnicas de redacción que nos ayudarán a escribir y a comunicar correctamente aún sin tener el corrector automático activado. Muy bien, ¿me ayudas a Fases leer, de por favor, redacción. Ángeles? ¿Me ayudas con las fases de la redacción? Sí, fases de redacción. Antes de conocer las diversas técnicas de redacción, hay que saber que este proceso se compone en 3 fases. 1, planeación o preescritura. En esta fase se revisan las fuentes de información para planear la investigación o la redacción. Se pueden destacar la información relevante con el fin de realizar una síntesis de la misma, incorporando los conceptos y definiciones más importantes o los datos de mayor interés. Esta parte también nos ayuda a organizar y enumerar la información y a definir las estructuras del texto. Estructura o redacción del escrito. Tras haber realizado el esquema o índice pertinente, procedemos a elaborar la redacción del texto y este está dividido en diversas partes: introducción, cuerpo o contenido, y desenlace o conclusión. Revisión o post-escritura. Es una fase final, se debe revisar el texto escrito de las fuentes de información. En definitiva, todos los que hemos redactado hasta el momento. También hay que revisar la ortografía y la gramática y comprobar que los textos tienen sentido y es legible todo el momento. Muy bien. Y a continuación vamos a ver algunas técnicas de redacción básica. Una de ellas es la de descripción. Dice que esta consiste en caracterizar un objeto, persona, espacio, etcétera. Debe ser fiel, objetiva, completa y concisa. Para no caer en la subjetividad, tenemos que observar el elemento a describir desde un punto de vista neutro. Narración.
La narración describe unos hechos, acontecimientos u otros elementos de forma atractiva. Debe ser a su vez concreta. Es importante que la narración sea dinámica y el texto esté enriquecido con recursos literarios de todo tipo. Exposición es una técnica de redacción básica consistente en el desarrollo de una idea cuyo objetivo es informar, opinar o comentar, entre otros. ¿Me ayudas, por favor, con la página 44, David, leyendo de forma resumida, por favor? En argumentación, Sí. la argumentación y la exposición son técnicas de redacción parecidas, se distinguen porque el principal el objetivo de la argumentación es comprobar, demostrar y convencer. Sin embargo, esta debe ser objetiva y la información no debe ser manipulada por el propio beneficio, debe aportar pruebas convincentes de lo que se dice y estar respaldadas por fuentes de información oficiales. Diálogo. Resumida, profe. Sí, por ejemplo, hasta el primer punto. Sí. Ok. Sí. El diálogo reproduce una conversación, una entrevista o un interrogatorio. Resumen. El resumen es la síntesis del contenido de un texto, una conferencia o un evento, entre otros. Otras técnicas de redacción de texto. Hay algunas directrices para aprender a redactar, así como técnicas de redacción que nos ayudarán a dotar de atractivo el texto. La redacción necesita coherencia y cohesión textual para poder ser entendida. La organización del texto es el otro de los recursos más útiles, ya que ayudar a ordenar las diversas fuentes de información e ideas. Otras de las técnicas de redacción más utilizadas y parecida a la lluvia de ideas es la de escribir y reescribir el texto de diversas perspectivas o utilizando las palabras de forma diversa. Muy bien. Vamos a explicar la actividad 11. ¿Me dan página de la actividad 11? ¿Me dan página, por favor? Sí, maestro, déjeme la busco. Ande. 120 será. Sí, acaban a 117. 80. Actividad que dije, 11, ¿verdad? Es esta. La actividad 11 consiste en que leas esas preguntas y las contestes. Dice, porque es importante planificar y hacer un esquema antes de comenzar a escribir un texto, las diferencias entre un tono formal y uno informal en la redacción y en qué contextos es apropiado usar cada uno y así sucesivamente. Permítanme. Entonces, esa actividad 11 la vamos a hacer para casa. Vamos a la página 40 y ¿qué? 43. No. Estábamos en la página 45. Ah, muy bien. Y vamos a ver de manera resumida en la página 46 cómo escribir resúmenes y relatos. Escribir resúmenes. Un resumen es una versión condensada de un texto original que presenta las ideas principales y los puntos clave de manera concisa, sin incluir detalles superfluos o comentarios personales. Pasos para escribir un buen resumen: lectura atenta, identificación de ideas principales, eliminación de detalles secundarios, parafraseo, claridad y concisión, y revisión. Consejos adicionales: mantén un tono objetivo y evita expresar opiniones personales. Asegúrate que el resumen sea independiente y así sucesivamente. ¿Me ayudas a leer, por favor? ¿Me ayudas, por favor, Ángeles,
con escribir relatos, elementos y técnicas, por favor, de manera resumida. Sí, ya voy. Em, ¿En qué lado está? Perdón. Páginas 47. Ok. Escribir relatos. Un relato es una narración breve que puede ser real o ficticia, con un principio, un desarrollo y un desenlace. Los relatos suelen enfocarse en un solo evento o una serie de eventos conectados. Ajá. Elementos clave de un relato: introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Técnicas para escribir relatos: desarrollo de personaje, uso de diálogo, narración y estilo, descripción. Transición de la escritura, de la lectura a la escritura. Comprensión de la lectura como base. La transición de la lectura a la escritura comienza con una sólida comprensión lectora. Eso aplica a identificar temas e ideas principales, analizar análisis críticos, reconocer estructuras textuales. Bueno, ¿dónde quedaste? Hasta lo último. Ah, ¿toda la página ya la leíste? Sí, Muy bien. Ay, Dios, 7:40. Voy a explicar las actividades y ahorita te voy a decir qué vas a hacer aparte de las actividades. Vamos a irnos a la actividad 12. La actividad 12 es esta. Tenemos aquí un texto que habla acerca de unas abejas y tú me vas a escribir un resumen. Te está pidiendo que lo leas y aquí abajo me vas a escribir 5 ideas principales de ese texto y en la parte número 2 vas a organizar tus propias ideas y vas a escribir un resumen breve de este texto de las abejas. Esa es actividad 12. Permítanme. Siguiente actividad. En la actividad, en la actividad 13, esto si gusta lo puedes hacer o aquí abajo de esta hoja o en tu cuaderno. Dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante analizar el título y los subtítulos de un texto antes de leerlo? ¿Qué tipo de información puede proporcionar la biografía de autor en el proceso de prelectura? Al analizar la introducción y la conclusión de un texto durante la prelectura, ¿qué beneficios puedes obtener? ¿Cómo puede la identificación de las palabras clave y términos técnicos mejorar tu comprensión de un texto? ¿Qué papel juegan las reseñas y sinopsis en la preparación para la lectura de un texto? Y así sucesivamente. Y la última actividad es la actividad 14 y tenemos aquí una serie de preguntas y tú vas a encerrar en un círculo tu respuesta correcta completa. ¿Sale? Eso es lo que vas a hacer en la parte de las actividades. En la parte del cuaderno, fíjate que vas a hacer, en la parte de tu cuaderno, vas a leer el manual de la página, mm, de la página 11 hasta la página, creo que era 56, ¿verdad? Déjame ver. Página 11 a la página 56, exactamente. Vamos a leer de la 11 a la 56. Si lo tienes impreso, subrayas o si no, solamente vas a escribir en tu cuaderno todas las ideas importantes que te sirvan para qué, para que tú puedas diseñar en una cartulina o en un papel bond un esquema. Un esquema puede ser una tabla comparativa,
un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o cualquier otro esquema en el que tú pongas por escrito toda la información que tú leíste antes y que escribiste en tu cuaderno, la plasmas. Tiene que ser algo amplio para que te pueda caber, porque a la vuelta de esa hoja vas a completar las siguientes, la siguiente parte del manual. Dime, David. Profe, o sea que leemos de la página de la 12, me comentó, a la 11, de 50, la 11 a la 56. Ajá. de la 11 a la 56, lo escribimos en una libreta. En tu cuaderno, sí, ideas importantes de cada uno de los temas. para de ahí, Cerciórense que... Ajá, dime. para de ahí plasmarlo así como a una cartulina, ahí Sí, resumido todo. mínimo en una cartulina o si puedes en un papel bond. Cerciórense que vengan los temas, que vengan cada uno de los temas para Ajá. poder completar ese esquema. Y nos quedan ahorita 15 minutos. Vamos a ver. Dime, Ángeles. Maestro, es que creo que él no estaba cuando explicó lo de todo eso de que tenemos que anotar en el cuaderno y que lo Pero, demás. ajá, sí, es lo del cuaderno, ideas importantes en el cuaderno, y le toman fotos y las suben al correo, lo del esquema y las actividades de la 1 a la 14. Sí, ¿verdad? Ok, sí, Y sí, porque ajá, dime. En todas las clases igual, anotar los ¿cómo se llaman? Los puntos, las En ideas algunas importantes. materias sí. Ajá. Por ejemplo, Ah, hace rato acabo de dar física y ahí era la realización de un proyecto. Entonces aquí solamente vamos a leer, a subrayar o a escribir un resumen y ese resumen o esas ideas importantes te van a servir para diseñar un esquema, por favor. ok, ya entiendo. Gracias. Ah, el último tema que alcanzamos a ver es detección de ideas principales, que esto nos va a servir para hacer nuestro esquema. Dice, antes de descubrirte cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto, es importante que entendamos bien ambos conceptos. Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes codificados de forma jerárquica con el objetivo de que la información que transmiten sea comprendida. Esos mensajes son las ideas que pueden dividirse en principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que se domina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor será efectiva. ¿Me ayudan a leer por párrafos? Un párrafo sí y un párrafo no. Ángeles y Jonathan, en lo que voy al baño, por favor. sí está bien. ¿Quién primero? Ángeles, por favor. Ok, estamos en página 52, ¿verdad? Mm, creo que sí. ¿En la 51 o en la 52? Estamos en la 53. Dice, en primer lugar, para poder saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Las ideas principales son las que representan las partes fundamentales del texto, es decir, la hipótesis o premisa del mensaje sobre el que resto la idea que se apoya. Cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre, ya que sin ella se formaría un comprendido de oraciones sin sentido ni coherencia entre sí. Eh, Esta puede parecer de forma explícita o tácita. En el caos de las segundas, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que la descifre tras leer y comprender el texto. Por lo tanto, la idea principal será la que aporte lógica al texto y permita la construcción de su estructura formando la base que se sustentará con las ideas secundarias o derivadas. ¿Qué son las ideas secundarias de un texto? Las ideas secundarias por parte
se encargan de sustentar las ideas principales y emanan directamente de ellas sin idea principal, o pueden existir las secundarias, del mismo modo que estas se aplican la razón de ser de base del texto. ¿En qué página, en qué parte van? Perdón, ya bien. La Lo página último. 53, ¿En cuál? en la página 53, en lo último párrafo. Ok, dice, por lo tanto, a pesar de su importancia, solo tienen sentido si la idea principal está bien definida. En caso contrario, no aportará nada al texto planteado por el autor y dificultarán la comprensión del receptor. Aquí vienen características de las ideas secundarias, dice. Tienen menor importancia que la idea principal. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Esto es el caso, por ejemplo, de cuando veas un listado de cosas o de números o de años. Un listado de cosas puede ser una idea secundaria. Dice, carecen de autonomía, dependen de la idea principal, se articulan a la idea principal del párrafo. Dice, trucos para identificar las ideas principales y secundarias en un texto. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, vamos a mostrar cuáles son las características en las que debes fijarte para así saber cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles? Características de las ideas principales, por favor. Sí, está bien. Sí, Características de las ideas principales. Son la base del texto, a su alrededor surgen el resto de ideas. Pueden aparecer de forma táctica en el texto, es decir, no deben aparecer explícitamente para el lector las encuentre. Aunque no aparece de forma clara, se sabe que existe y la idea se mantiene durante todo el texto. Muy bien, ¿me ayudas, Jonathan, por favor? Reconocerlas es fácil, ya que si estas se eliminar del texto, este pierde todo su sentido y las ideas secundarias no tienen un sustento en el que apoyarse. Esto les hace ser independientes del resto, aunque se apoyen en las secundarias para aumentar su nivel de comprensión. Muy bien, entre las características de las ideas secundarias están las siguientes. Dice, siempre nacen de la idea principal y conectan con ella, haciendo que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sean más efectivas. Sirven para explicar la idea principal, es decir, las ideas secundarias expresan las propiedades de la idea principal para lograr una mayor comprensión del receptor del texto. Las ideas secundarias pueden ser tantas como el escritor quiera, ya que derivan del tema principal y sirven para enriquecerlo. De esta forma se logra ampliar la comprensión del tema o idea principal. No pueden ir solas, ya que perderían todo su sentido. Eso te servirá de mucha ayuda para poder hacer un comentario de texto literario o de cualquier otro género. ¿Me ayudas, por favor? Ya para terminar, vamos a leer el ejemplo de un texto para poder identificar ideas principales y secundarias. Dice, para que puedas entender mejor el concepto y puedas identificar las ideas principales y secundarias, te proponemos el siguiente texto. ¿Me ayudas a leer todo el primer párrafo, Ángeles? Y Jonathan, lo que sigue, por favor. Sí, todo el mundo nace con algún talento especial y Elisa Summers descubrió temprano que ella tenía dos: buen olfato y buena memoria. El primero le sirvió para ganarse la vida, el segundo para recordarla
sino con precisión, al menos con poética, mm, vaguedad de astrólogo. Lo que se olvida, lo que se olvida es cómo nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos y fue como vivir dos veces. Salí a decirle a su fiel amigo, el sabio Tao Chilen, que su memoria era como la barriga del bosque, donde se conocieron hasta la sombría, re- repleta de cajas, barriles y sacos donde acumulaban los acontecimientos de toda su experiencia. Entraba al lugar de sus sueños por un camino muchas veces recorrido y regresaba con grandes precauciones para no despedazar las tenues visiones contra la espera luz de la conciencia. Confiaba en ese recurso como otros lo hacen en los números y tanto afinó el arte recordar que podría ver a Miss Rose inclinada sobre la caja de jabón de Marcela que fuera su primera cuna. ¿Me ayudas, por favor, Jonathan? Se trata de un fragmento del libro de Isabel Allende, hija de la fortuna. En él se nos está presentando a Elisa Somers, la protagonista de la historia. Si desgranamos el texto, podemos encontrar claramente cuál es la idea principal de este fragmento. Elisa tiene una memoria prodigiosa. Las ideas secundarias, por su parte, son el resto de aquellas que el autor emplea para hacer llegar al lector que efectivamente es así. Por ejemplo, su memoria era como la barriga del buque donde se conocieron, vasta y sombría, repleta de cajas, barriles y sacos donde se acumulaban los acontecimientos de toda su experiencia. Confiaba de ese recurso como otros lo hacen en los números y tanto afino el arte de recordar que podía ver Miss Robs inclinaba sobre la caja de jabón de Marsella, que fuera su primer cuna. Estas dos ideas secundarias nos sirven para reforzar la idea principal del texto. Si continuásemos con el texto original, nos encontraríamos con más ideas secundarias que irían a apoyar a la principal. Muy bien. Antes de que se vayan, Ángeles, anótame el número de celular y ayúdame a hacer un grupo. Ajá, dime. Profe, otra pregunta con lo que pregunté, bueno, la cartulina Ajá. eh, va a ser para el miércoles o para cuándo. Sí, no, miércoles antes de las 6. Todas las actividades que hagamos tienen fecha miércoles antes de las 6. Ok. Sí. Ángeles, ¿me puedes anotar tienes mi número? ¿Puedes hacer un grupo? David, Sí, tienes ponle aquí en el chat tu número de celular para que lo anote Ángeles, por favor. Y por ahí podemos estar en contacto. ok, nada más pongo nosotros tres o meto a todos también los del... Todos los que están aquí en esta modalidad. Ok, Y me das acceso, por favor. Jonathan, ya tienes el número de Jonathan también, sí, ¿verdad? sí, lo saco de ahí del grupo. Ok. Ok, Entonces no se le puedes poner Itesco primero a virtual o algo así para poder yo lo identificar. Ajá. ok, entonces, ¿cómo le pongo? Porque según somos el aula 4B, ¿no? Pero es primer cuatrimestre o ya cuando usted es cuarto. Es el primero. Ah, sí, puedes ponerle Itesco primero y ya el cuarto. ¿Cuarto qué dijiste? El 4B creo que somos. Ah, sí, sí.
Puedes ponerle Ok. así y ya para estar más en contacto y que me puedas apoyar. Igual si les vuelvo a dar clases, pues les ayudo a hacer un drive para que ya ahí me suban todo mejor. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda o algo. No, Ninguna. ninguna duda. No, ok. Entonces les encargo las actividades, las 14 actividades, el escrito en su cuaderno, el resumen y el esquema, por favor. ¿Sale? Ok. Entonces nos vemos. Que pasen buenas noches y nos vemos el siguiente sábado. Igualmente. Hasta luego. Bye.